Hola, bienvenido al segundo episodio de Resolución de Problemas y Algoritmos. Mi nombre es Alejandro Javier García y tengo un montón de cosas para contarte. En primer lugar, qué bueno que estás acá, que sigamos conectados. Este video trata en un 80% sobre aprender a programar y un 20% sobre implementar en un lenguaje de programación. ¿Cuál es mi idea en el video? Poder ayudarte a que puedas pasar de tu idea a tu programa de la mejor manera posible. Quiero aprovechar la experiencia de haber aprendido y programado en muchísimos lenguajes de programación, de haber tenido que construir el código fuente de un compilador, decir que tuve amigos geniales en ese momento como Carlos y Marcelo, de haber vivido la experiencia de construir para mi tesis doctoral un lenguaje de programación desde cero, la sintaxis, el significado, implementarlo, y de haber estado enseñando a programar durante muchos años junto a mi gran amigo Walter Grandinetti. Para armar este video y que la información que tenga sea útil para la mayor cantidad de personas, usé la información estadística de nuestra última encuesta sobre la distribución de los alumnos según sus conocimientos previos. Esa información está en ese diagrama de rueda. Fíjate que es bastante parejo. En un tono de azul están los que nunca vieron nada de programación. Son el 33%, así que posiblemente estés en este grupo con un tercio de posibilidad. Si nunca viste nada de programación, este video es para vos. Voy a tratar de ir paso a paso mostrándote cómo llegar desde un problema hasta su implementación completa y su verificación. Por otro lado, en un tono rojo, están los que ya hicieron un curso de programación y programaron en algún lenguaje de programación. Representan el 31%. El material lo preparé para que si estás en este grupo lo puedas aprovechar al máximo, para que puedas ver y comparar con tu experiencia cómo programar. Tenés que aprovechar la experiencia que ya tenés y contrastarla con lo que te voy contando y con los consejos que te puedo ir dando. Quizás encuentres cosas que no habías pensado antes. Finalmente está el tercer grupo de los que tienen alguna idea de programación. Entonces habrá partes de este video que serán completamente nuevas y otras partes donde podrás usar tu experiencia para contrastar con lo que te voy contando. Así que vamos a arrancar. Pero antes, ¿qué era lo que habíamos visto en el video anterior? En el primer episodio hablamos sobre computadoras, problemas y algoritmos. Te mostré la definición de computadora, vimos que hay diferentes clases de problemas, trabajamos sobre cómo diseñar un algoritmo, cómo verificarlo, algunas cosas nos salieron mal, después nos salieron bien y finalmente dimos algunas conclusiones. Te recomiendo que si no viste el video del primer episodio, vayas y mires estas conclusiones, que la verdad tienen muchas cosas interesantes. Sobre el final del video recopilé algunas preguntas frecuentes. ¿Cómo hacer un algoritmo? ¿Cómo elegir los casos de prueba? ¿Cómo hacer la traza? Son preguntas realmente muy habituales. Entonces asumí un compromiso, que en un próximo video te iba a contar cómo hacerlo. Bueno, este video es para cumplir mi promesa. Cuando tenés poca experiencia, es absolutamente normal que ante un nuevo problema te resulte difícil cómo empezar a hacer el algoritmo, cómo elegir los casos de prueba y cómo verificarlo con una traza. Para esto voy a intentar darte varios consejos para que estas tres cosas te resulten mucho más fáciles de abordar. ¿Qué necesitas? Primero tener ganas, estar en tu computadora y es imprescindible que tengas a mano algo para escribir y unas hojas o un cuaderno. Ya que estamos, voy a agarrar ese lápiz que lo voy a necesitar. El problema sobre el cual vamos a trabajar es simplemente una excusa para practicar todos los temas que comentamos antes. Quizás ya sabes comprar pinturas, quizás también ya resolviste ese problema, pero no importa. El problema es una excusa que lo vamos a usar para ver métodos y consejos que te pueden ayudar para cualquier otro problema. Así que leamos el enunciado. Hacer una aplicación para recomendar cómo comprar cierta cantidad de litros de pintura comprando la menor cantidad de latas, ya que así se paga menos. La pintura viene en latas de 1 litro que cuestan 100 pesos, latas de 4 litros que cuestan 350 pesos y baldes de 10 litros que cuestan 800 pesos. La aplicación también debe indicar cuánto deberá pagarse en total. Bueno, esa cara puede ser la que estás poniendo en este momento porque no tenés ni idea cómo arrancar. Resulta que es bastante normal que en el momento que uno termina de leer un enunciado, le ocurre lo que se llama el pánico de la hoja en blanco. Justamente una hoja en blanco. Parece ser que a todo proceso creativo
Muchos pasamos por lo siguiente: ante la hoja en blanco y no saber cómo arrancar, nos agarra pánico y no sabemos cómo seguir. Entonces viene tu pregunta: ¿cómo hago para vencer el pánico de la hoja en blanco? Bueno, tengo algunos consejos y métodos para contarte. El primer consejo es pensar que no estás solo. Sí, no estás solo. Por un lado están los datos del problema, no es un chiste. Por otro lado está tu experiencia previa. Esto es re importante. Y por otro lado, aunque no estemos presentes, estamos nosotros ayudándote a través de todo lo que te estuvimos contando. De metodología, de consejos, de conceptos. Todo lo que estuvimos contándote es para que no te sientas solo cuando estás resolviendo un problema. Tu experiencia es fundamental. Los datos del problema son importantes. Quizás ahí es donde uno tiene el primer episodio del pánico de la hoja en blanco. Está el enunciado y su hoja. Ahora, recordá que lo único imposible es lo que no se intenta. Entonces, mi primer consejo es el siguiente: intentá escribir todos los datos que tengas del problema en tu hoja. Y acá donde tenés que agarrar la hoja que me prometiste que ibas a tener. ¿Sí? ¿No tenés la hoja? Bueno, dale, poné pausa. Te espero, anda a buscar la hoja, el lápiz y arrancamos. Dale. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en esta hoja es escribir los datos que encontramos en el problema y que pensamos que nos pueden servir. ¿Qué podemos escribir? Que la lata de 1 litro cuesta 100 pesos, que la de 4 litros cuesta 350 pesos, que hay que buscar la menor cantidad de latas, esa debe ser la incógnita, lo anterior deben ser los datos relevantes. ¿Será esto el menor costo? Tenemos que mostrar el costo. Anotás todo lo que te parece que te puede llegar a servir. Total, es tu hoja, lo anotás como querés. Si después descubrís que faltaban cosas, los agregás. Y si hay cosas que no necesitabas, después las tachás. Nadie se va a enterar. Ahora bien, no hagas todo mentalmente. Este es mi segundo consejo. Sobre todo cuando estás estancado. ¿Sí? Hacerlo mentalmente te quita capacidad cerebral. Estás manteniendo en tu memoria y en tu capacidad intelectual todos estos datos innecesariamente porque los podés escribir ahí en la hoja de papel. La hoja de papel es un verdadero amigo. Es como la extensión de nuestra memoria. Es como bajar a una tarjeta de memoria todo el conocimiento que tenemos del problema y tenerlo ahí a la vista y utilizar el resto de nuestro RAM, de nuestra capacidad cerebral, para pensar en las cosas creativas. Ahora bien, probablemente ya hiciste muchos problemas y cuando viste este enunciado te resultó fácil. Ten en cuenta lo siguiente: en algún momento va a aparecer un problema que te va a resultar difícil. Eso no cabe duda. Ojalá no sea en esta materia, ojalá sea en próximas materias, pero te aseguro que en algún momento va a aparecer. Porque a mí me pasó. Llega un momento que el problema es lo suficientemente difícil como para tener que hacer esto. Entonces, yo te diría que lo vayas practicando. Y si nunca resolviste el problema, te diría que sigas estos consejos. Ahora bien, acordate que todo camino comienza con un primer paso. Así que vamos de un paso a la vez. No se necesita mucho más. Bueno, acordate que está tu experiencia. Nunca la desaproveches. Puedes tener mucha experiencia o poca experiencia, pero siempre tenés experiencia. Puede ser este tu primer problema. Bueno, va a ser experiencia para el próximo. Ahora bien, la experiencia también puede venir de la vida real. Pensá que puede ser que hayas comprado pintura una vez o simplemente te podés imaginar cómo puede ser comprar pintura. Por ejemplo, pensemos en comprar 10 litros de pintura. Digo porque parece fácil, hay un balde de 10 litros que se puede comprar. Entonces, mi consejo es que uses tu imaginación. Imagínate que realmente tenés que comprar la pintura. ¿Cuántas latas vas a comprar? Es más, si te sirve y estás muy estancado, dibujá las latas. Ahí me puse a dibujar. Sí, cuando dibujo en la hoja me sale bastante distinto, pero esto de tener a la mano las líneas y los círculos ayuda bastante. Ahí tengo dibujado una lata de 10 litros. Entonces, para comprar 10 litros, una opción es justamente comprar una lata de 10 litros. Ahora, no es la única opción. También podría comprar más latas. ¿Sí? 2 latas de 4 litros y 2 latas de 1 litro. Fíjate que si compramos un balde de 10 litros, nos sale 800 pesos. Esos estaban los datos que anotamos antes. No sé si te diste cuenta, pero
No estoy mirando más el enunciado, estoy usando mi hoja, estoy usando los datos que tengo ahí. Si lo hubiera tenido mentalmente, hubiera tenido que ir al enunciado para asegurarme que era 800 pesos, por ahí me confundía, ponía 900. La hoja es tu mejor amigo y lo que vas escribiendo es la extensión de tu memoria. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que si tengo 2 latas de 4 litros y 2 latas de 1 litro, puedo hacer la cuenta y me va a salir 350 por 2, 700 más 200, 900 pesos. Ahí está la clave de por qué conviene comprar menos latas. ¿Sí? El que vende pintura sabe que vos vas a elegir gastar lo menos posible y entonces pone más barato el balde de 10 litros para que vos te lleves uno en donde gasta menos en la producción del balde y en el envasado. Ahora bien, tenemos que avanzar sobre el problema. Acá hay algo interesante. Para hacer un problema hay que estar inspirado. Recuerdo una frase que dijo un maestro pintor, Pablo Picasso. La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Ahora lo que estamos haciendo en esta hoja es trabajando. Veamos lo siguiente. Tenemos nuestra hoja, tenemos muchos datos anotados y ahora tenemos que avanzar. Y viene mi consejo. Valorá la experiencia de lo que ya pasamos por esto antes. ¿Sí? La experiencia ajena. Valorá la metodología que te proponemos. Acordate que para construir un algoritmo, que es lo que viene ahora, tenemos que interpretar adecuadamente el enunciado y luego que tenemos eso interpretado, ponernos a escribir el algoritmo. ¿Sí? Todavía falta mucho para el programa en Pascal. Si empezaste con program, volvé para atrás, rebobinaste video, buscá la hoja y arrancá otra vez. ¿Sí? Bueno, nuestro consejo fue, en el material que te hicimos antes, hacer ejemplos para atender el enunciado. Esos ejemplos te van a servir luego para encontrar casos de prueba significativos, que es la promesa que te hice, cómo encontrar los casos significativos. Y en este problema hay un montón de ejemplos. Fíjate, ya hicimos uno, que era comprar 10 litros. ¿Sí? Yo me organicé así, agarré una hoja nueva y puse una columna ahí al margen, cuántos litros quiero comprar y lo que tengo que averiguar qué es. ¿Cuál era la incógnita? Fíjate en la otra hoja, la menor cantidad de latas. Bueno, pueden ser latas de 10 litros, latas de 4, latas de 1 y además, ahí lo remarqué en rojo, tengo que mostrar el costo. Entonces, me interesa en mi ejemplo ver para 10 litros cuántas latas voy a comprar de cada tipo y cuánto me va a salir. Eso ya lo hicimos para los 10 litros. Dijimos que había que comprar una lata de 10 litros y me iba a costar 800 pesos. Pero tengo que hacer más ejemplos para entender lo que voy a hacer en mi algoritmo. ¿Sí? Así que bueno, te propongo algo. Poné pausa. Sí, poné pausa. Agarra la hoja, hacete tu tabla, como vos quieras, con el color de virome que quieras, y completá todos estos ejemplos. Yo te espero. Bueno, seguimos. Espero que hayas puesto pausa y hayas hecho tu propia experiencia particular. ¿Sí? Si no lo hiciste, recordá que tu experiencia particular, tu experiencia propia, es la más importante. Porque te cuento algo, yo ya aprendí a resolver problemas. O sea, el que tiene que aprender ahora sos vos. Entonces tenés que hacer tu propia experiencia. Con ver un video no alcanza. Tenés que, además de ver el video, si te sirve el video, aprovechar y hacer tu propia experiencia. Hablando de recordar, ¿recordás por qué estamos viendo este problema? No es porque tenemos que comprar pintura ni pintar nuestra casa. Es una excusa para que yo pueda cumplirte una promesa. ¿Cuál era mi promesa? Que te explique cómo identificar los casos significativos del conjunto de ejemplos que se pueden hacer. Entonces, ¿qué descubriste si estuviste haciendo estos ejemplos? Y si no, capaz que pusiste pausa ahora y te pusiste a hacerlo con remordimiento. ¿Qué descubriste? Que para comprar 1 litro hay que comprar una lata. Para comprar 2 litros hay que comprar 2 latas de 1 litro. Para comprar 3 litros, 3 latas de 1 litro. Para comprar 4, ahí ya compras una lata de 4 litros porque te sale más barato. Y así fuiste descubriendo para cada uno de estos 10 ejemplos todas las opciones. Entonces, ¿para qué sirven estos ejemplos? ¿Para saber cuánto cuesta la pintura? No. Es para cumplir mi promesa y poder hablarte de cuáles de estos ejemplos son significativos y cuáles no. Pensá lo siguiente, hay cientos de ejemplos, miles por ahí. O sea, ya sé que comprar, no sé, 500 litros de pintura, seguramente vos llamás a la fábrica y te hacen otra forma de
de compra y puedes pagar inclusive menos. Pero para comprar hasta 100 litros, capaz que tenés que hacerlo así. Entonces, observá que nuestro primer ejemplo era un ejemplo en el cual solamente comprábamos latas de 10 litros. Y fíjate que cuando te voy a comprar 2 litros, es un ejemplo en el cual solamente compras latas de 1 litro. O sea que de los ejemplos que vos hagas, va a haber algunos ejemplos donde solamente compras latas de un tipo, pero también hay ejemplos donde compras latas de 2 tipos. Por ejemplo, para comprar 5 litros compras una de 4 y una de 1. Entonces ahí te das cuenta de que podés hacer, en vez de hacer de 1 hasta 100 todos los ejemplos, que claramente no es la idea, podés empezar a elegir los ejemplos ya guiado por esta observación de que a veces compras solo de un tipo y a veces de otro. Y por ejemplo, en el de 11 o en el de 14, ¿qué descubrís? En el de 14 descubrís que compras una de 1 litro y una de 4. Y en el de 66 compras latas de los 3 tipos. ¿Qué nos estaría faltando? Tenemos solamente de 10, solamente de 1, solamente de 4 nos está faltando, ¿sí? También nos está faltando cuando compras la que quise decir antes, que era la de una de 10 y una de 1. Y acá tenés el de 8, que solamente estás comprando latas de 4. O sea, no importa cuántas latas compres. Lo que importa acá es que hay ejemplos en el cual compras de las 3, como el de 66. Hay ejemplos que compras de 2 tipos, como el 14, el 11 y el 5, que estás comprando de 2 tipos diferentes. Y hay ejemplos como el de 10 litros, el de 2 litros y el de 8 litros, que solamente compras de un tipo de lata. Este conjunto que está marcado en rojo es un conjunto de ejemplos significativos que podrían ser tus casos de prueba significativos. ¿Por qué digo es un conjunto? Porque vos también podrías elegir, en lugar de hacer el de 2 litros, elegir el de 3 litros y no hacer el de 2 litros. ¿Sí? O sea que lo que estás descubriendo es que hay una forma de llegar al conjunto de ejemplos significativos, pero tenés que pasar por hacer ejemplos, por ahí hacerse alguno de más. Con la experiencia por ahí te vas a acostumbrar a hacerlo rápido, pero tenés que hacer ejemplos. Ahora, los ejemplos significativos claramente dependen del problema. En muchos problemas, hacer esto que te acabo de mostrar te lleva a encontrar los ejemplos que van a ser los casos de prueba significativos. Perfecto, ya cumplí mi promesa, te mostré cómo hacer los ejemplos que van a ser los casos de prueba significativo. Ahora viene, fíjate a la derecha, el diseño del algoritmo que especifica la solución del problema. Esta parte es difícil, pero no imposible. Lo que tenemos que hacer es arrancar, empezar. ¿Hay una hoja en blanco? Sí. ¿Da pánico? Sí, más o menos, pero tenemos nuestras 2 hojas anteriores. Tenemos la hoja donde habíamos puesto los datos del problema y la hoja con los ejemplos. Entonces, en la hoja que habíamos escrito los datos del problema habíamos marcado que la incógnita era conseguir la menor cantidad de latas y también mostrar el costo. ¿Cómo hacemos para obtener la menor cantidad de latas? Fíjate que los ejemplos nos dan la pista para hacer esto. Nos dicen para cada uno de esos ejemplos cuál es la solución. Entonces empecemos a escribir algo. Para lograr tener la menor cantidad de latas hay que... Fíjate una cosa, ya no es una hoja en blanco. Ya va decrementando el pánico que le tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular cuántas latas de 10, cuántas latas de 4 y cuántas latas de 1. ¿En qué orden lo hacemos? O sea, acordate que la definición de algoritmo dice que hay un orden. El orden es importante. ¿En qué orden hacemos? ¿Empezamos por las latas de 1? No tengo la menor idea. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, te propongo usar el ejemplo de 66 litros. Lo primero que tengo que saber es cuántos litros hay que comprar. Supongamos que son 66. Van a ser latas de los 3 tipos. Elegí ese ejemplo a propósito. Entonces, si empiezo por las de una, digo, bueno, no sé, tengo que comprar 66 latas de 1, pero sé que no es la opción, que eso va a salir mucho más caro. De hecho, puedo hacer la cuenta, me va a salir 6.600 pesos y ahí mi ejemplo me decía que con 5.350 lo lograba. Entonces, si compro latas de 10 litros, si compro 7 me paso, inclusive gasto más, porque, no sé si se acuerdan, pero 7 por 8 es 56, son 5.600. Entonces, mi ejemplo me está diciendo ahí, hay que comprar 6. ¿Por qué? Porque voy a comprar 6 latas de 10 y los 6 litros restantes los voy a repartir entre latas de 4 y de 1. Entonces, empiezo calculando las latas de 10 litros, sigo calculando las de 4 y luego calculo las de 1.
Finalmente, una vez que tengo calculado esto, muestro cuántas latas tengo que comprar. Por ejemplo, en este caso sería 6 de 10 litros, una de 4 litros y 2 de 1 litro, y muestro el costo. Ya es una secuencia. O sea, fíjense que eso que escribieron ahí ya es una secuencia y ya es un algoritmo. Está bastante emborrador, sí, acepto esa crítica. No dice exactamente cómo va a ser el calculando, perfecto, acepto. Pero fíjense lo que escribí ahí en ese globito azul con letras blancas. El diseño del algoritmo puede tener varias versiones y llegar a la versión definitiva luego de varios refinamientos sucesivos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que escribir algo. Se va el pánico, se va la hoja en blanco y ahora que tiene una secuencia, la escribimos mejor. Decimos, algoritmos lata de pintura, solicitar la cantidad de litros, calcular la cantidad de latas de 10 litros, calcular la cantidad de latas de 4 litros, lo mismo con la de 1 litro, mostrar qué latas comprar, calcular el costo, que creo que se dan bastante maña para calcular el costo, y mostrar el costo. Tenemos una versión más refinada de nuestro algoritmo. Aunque tenemos una versión más refinada del algoritmo, todavía nos falta alguna parte, que es justamente ver cómo vamos a hacer para calcular, utilizando alguna operación matemática, la cantidad de latas de cada tipo. ¿Sí? Si ya te diste cuenta cómo hacerlo, igual escuchá la explicación, porque puede pasar que se lo tengas que explicar a alguien en algún momento. Entonces, si mirás en la hoja de los ejemplos, lo marqué ahí en línea punteada, ya teníamos para ese conjunto de ejemplos cómo calcularlo. O sea, en realidad teníamos el resultado. Lo que tenemos que saber ahora es qué operación matemática, en este caso, estamos haciendo para llegar a ese resultado. Entonces, miremos con el primer ejemplo, con 10 litros. 10 litros es una lata de 10 litros. Parece obvio, pero vamos a hacer la cuenta. 10 dividido 10 nos da 1, resto 0. No sé si en la escuela primaria lo hacían así. Yo lo hacía así, le hacía esa colita de chancho ahí al final para marcar que ahí terminaba la división. Entonces, veamos lo siguiente. Estamos usando la división entera, porque no podemos comprar una lata y medio de 10 litros porque nos dan un cacho de plástico con la pintura chorreando. Se lo imaginan, ¿no? Entonces, quizás lo que tengamos que hacer es que lata de 10 litros sea el resultado de la expresión cantidad división entera 10. ¿Sí? Fíjense que ahí estoy utilizando la primitiva de asignación que la representamos en el algoritmo con una flecha. Lo que está a la derecha es la expresión cantidad, que es la cantidad de litros que solicitamos, dividido 10, y lo que está a la izquierda es el dato latas 10L, que es donde vamos a tener la cantidad de latas de 10 litros. A ver, veamos con otro ejemplo. Con 2 litros, 2 dividido 10 da 0, resto 2. ¿Cuántas latas nos decía el ejemplo que teníamos que comprar? 0. Perfecto, es el resultado de esta división entera. Otro ejemplo, el del 29, que está allá abajo en la hoja de los ejemplos. 29 dividido 10, 2, resto 9. Era justamente 2 lo que teníamos que comprar. Y 66, que es el último ejemplo que tenemos en nuestra hoja, 66 dividido 10 da 6, resto 6. Entonces tenemos una fórmula para calcular la cantidad de latas de 10 litros. ¿Sí? Ahora viene calcular la cantidad de latas de 4 litros. Estoy contento porque ya tenemos una forma de calcular la cantidad de latas de 10 litros. Ahora te dije que íbamos a calcular la cantidad de latas de 4 litros. Hagamos lo mismo que hicimos antes. Fijémonos en la columna de los ejemplos, ahí a la izquierda abajo. En la columna de latas de 4, ¿qué pasaba con alguno de los ejemplos? ¿Sí? Por ejemplo, ahí en el ejemplo de 29 litros. Cuando teníamos que comprar 29 litros había que comprar 2 latas de 4. Ahora, si te fijas, cuando hicimos la cuenta, ahí te lo marqué en la otra hoja, en la última hoja, 29 dividido 10. Si ahora hacemos 29 dividido 4, no sé, me da un montón, me da como 6, 7. 7 por 4, 28, 7. O sea, no tengo que comprar 7 latas de 4 litros, tengo que comprar 2. Claro, porque en realidad, si yo ya compré 2 latas de 10 litros, ya tengo 20 litros. ¿Cuánto me falta? Si tengo que comprar 29 y ya compré 2 latas de 10, que son 20, ¿cuánto me falta? Me falta 9. 9, o sea que para calcular las latas de 4 litros hay que usar el resto de la división. O sea, la división entera me estaba diciendo ahí que me faltaban todavía 9 litros. O sea, pensé en la división entera. 29 dividido 10 me dice que son 2 latas de 10. Pero todavía falta porque el resto no fue 0, fue 9. Todavía faltaban 9 litros.
Entonces, voy a calcular, fíjate ahí arriba en el algoritmo, resto lo voy a calcular como cantidad mod 10. Mod 10 es el resto de la división entera. Y ahora que tengo el resto, que tengo lo que me resta de litros para comprar, con ese 9 voy a ver, lo voy a hacer dividido 4. 9 dividido 4 da 2, resto 1. Sí, fíjate en los ejemplos, 2. O sea que latas de 4 litros va a ser resto división entera 4. Sí, estoy contento, lo notás en mi tono de voz, porque vamos avanzando cada vez más rápido. Genial, pero pará, no cantemos victoria antes de gloria. A ver, veamos qué pasa con el ejemplo de 66 litros. Habíamos dicho que 66 dividido 10 nos daba 6 latas de 10 litros, resto 6. Ahora, según nuestro algoritmo, tenemos que tomar el resto de la división, o sea, cantidad módulo 10, que es 6 también en este ejemplo, y hacer 6 dividido 4 nos da 1. Sí, es 1. Fíjate ahí en el ejemplo que para el ejemplo de 66 la cantidad de 4 litros será 1. Buenísimo. Ya tenemos cómo calcular la cantidad, las latas de 4 litros. La cantidad de latas de 4 litros. Ahora, nos queda calcular la cantidad de latas de 1 litro. Entonces, bueno, vamos por el mismo camino. Fijémonos en la columna de 1 litro, a ver qué pasa con estos dos últimos ejemplos que están buenísimos. Y entonces tendremos que dividir por 1. Para. Dividir por 1, no. Cualquier cosa dividido por 1 da lo mismo. Da cualquier cosa. Entonces no vamos a dividir por 1. Pensemos un momento. Frenemos la máquina. En el ejemplo de 29, la cantidad de latas de 1 litro era 1. Y en el ejemplo de 66 era 2. Tendríamos que tomar el resto de la división por 4. Fíjate, ahí están los restos. Justo, claro, lo que sobra, lo que en realidad, lo que está faltando, una vez que calculé ya las de 10 y lo de 4, lo que está faltando, que es el resto de la división entera por 4, es justamente los litros que me faltan, que él lo tengo que comprar con latas de 1 litro. Entonces es simple, latas de 1 litro es el resultado de la expresión resto mod 4. Acordate que resto es el resto de dividir por 10. Entonces el resto de dividir por 10, que está marcado ahí en rojo, ¿sí? En 29 dividido 10, eso lo usé para sacar la cantidad de 4 y ya el resto de la división por 4 me dice cuántas latas de 1 litro tengo que comprar. O sea que vengo bien, calculo la cantidad de 10 litros, me fijo lo que me estaba faltando, que es el resto, las de 4 y con el resto las de 1. Excelente, estoy feliz. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el costo y mostrar los resultados. Entonces, después de calcular la cantidad de latas que necesitamos de cada tipo, mostramos qué latas comprar. Perfecto. Ahora el costo. ¿Cómo hacemos para calcular el costo? En realidad ya lo hicimos. Fíjate que en los ejemplos calculamos el costo para cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, 10 litros eran 800 pesos. Veamos el ejemplo de 11 litros. 11 litros, ¿por qué eran 900 pesos? Porque era 800 por 1 más 100. O sea que ya sabíamos cómo hacer la cuenta. Los datos estaban acá. En lo que marcamos al principio. Sí, ¿te acordás? Que pusimos como que podían ser datos relevantes. Bueno, sí eran relevantes. Porque eso es lo que me va a decir cuánto es el costo. Porque tengo que multiplicar la cantidad de lata de 10 litros por 800, sumarle la cantidad de latas de 4 litros por 350 y sumarle la cantidad de latas de 1 litro por 100, que es la cuenta que ponemos en esta asignación. Costo, entonces, es el resultado de hacer esta expresión, de evaluar la expresión 800 por lata de 10 litros, más 350 por lata de 4 litros, más 100 por latas de 1 litro. Finalmente mostramos ese costo. ¡Vamos! ¿Terminó? Sí, no, para. Fíjate que hay 3 etapas. Tenemos el algoritmo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verificar, haciendo una traza, si esto es correcto. Comencemos entonces con la verificación. Usaremos para la primera traza el caso de prueba de 66 litros. Nuestro resultado esperado, 6 latas de 10 litros, 1 lata de 4 litros, 2 latas de 1 litro y 5.350 pesos de costo. Primer paso, solicitar la cantidad de litros. A la derecha dibujé un rectángulo en otra hoja, que es lo que yo me imagino que quiero que pase en la computadora. Que nos pregunte cuántos litros queremos comprar cuando ingresamos 66. Ese es el valor que toma el dato cantidad. Ahora viene el segundo paso. La cantidad de latas de 10 litros es cantidad div 10.
66. División entera 10, 6. El tercer paso es calcular el resto, lo que hay que comprar aún con otras latas. Cantidad módulo 10 es 6 y ese es el valor de resto. Ahora viene el cuarto paso. Latas 4L es resto div 4. 6 división entera 4 da 1. Y ahora viene el quinto paso, donde calculamos cuántas latas de 1 litro hay que comprar, que es resto mod 4, que es una cuenta que está en nuestra hoja ya hecha, que es resultado 2. Luego viene la parte de mostrar qué latas comprar. Yo lo que me imagino que quisiera que ocurra, lo voy a dibujar acá en la hoja de la derecha. Que diga algo así como comprar estas latas. 6 latas de 10 litros, fíjate que latas 10L tiene ese valor. Luego latas 4L tiene 1, una lata de 4 litros. Latas 1L tiene 2, 2 latas de 1 litro. Y ahora viene calcular el costo, que es 800 por 6, que da 4800, más 350 por 1, más 100 por 2, que da 200. Total, 5350. Eso es lo que yo quiero que muestre en la pantalla cuando tenga un programa. Algo así como tendrá que pagar 5350 pesos. Bien, tenemos la primera traza y ocurrió lo que queríamos que ocurra. Se cumplió el resultado esperado, los mismos valores y el mismo costo. Vamos entonces con nuestra segunda traza. El caso de prueba es el de 14 litros y el resultado esperado es una lata de 10 litros y una de 4 litros. Costo esperado 1150 pesos. Entonces, primer paso, solicitar la cantidad de litros que van a ser 14. Segundo paso, hacer cantidad div 10, eso da 1. Tercer paso, hacer cantidad mod 10 para saber cuánto resta comprar. Eso es lo que resta comprar, 4. Cuarto paso, hacer resto div 4 para ver cuántas latas de 4 litros son. Es una. Fíjate que da resto 0. ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de latas que tenemos que comprar de 1 litro es justamente ese valor, 0, porque ya tenemos nuestros 14 litros. Mostramos esas latas en pantalla, una de 10 litros, una de 4 litros, 0 de 1 litro, y ahora calculamos el costo, que es 800 más 350 más 0, porque no compramos ninguna de 1 litro, da 1150. Y eso es lo que ahora vamos a mostrar en pantalla, en nuestra pantalla imaginaria que tenemos ahí en nuestra hoja borrador. Bien, tenemos nuestra segunda traza y todo va bien. Entonces es buen momento para recordar nuestro objetivo principal y también recordar que después de la interpretación adecuada del enunciado y el diseño de un algoritmo para tener la solución del problema, viene la implementación del algoritmo en un lenguaje de programación. Y es lo que vamos a hacer a continuación en el lenguaje Pascal. Bueno, como te darás cuenta, teniendo nuestro algoritmo, ahora la traducción a Pascal va a ser casi directa. Observa que a la izquierda tengo la primera hoja que escribimos con los datos relevantes, una de las últimas hojas que tiene el algoritmo Latas Pintura y que ya verificamos que no tiene problemas y que no encontramos errores. Y entonces ahora lo que voy a hacer es construir el programa en Pascal, pero lo voy a hacer en 3 actos, a los cuales voy a llamar introducción, nudo y desenlace. El primer acto va a ser la representación de los datos. Te voy a mostrar por partes para que no aparezca el programa todo de un saque. ¿Qué datos tenemos en nuestro problema? Por un lado tenemos, observa, cuánto cuesta cada lata, la de 1 litro, la de 4 litros y la de 10 litros, son datos que no cambian, son datos constantes. Entonces eso lo voy a representar con 3 constantes de Pascal. Costo 1 litro, que es igual a 100, costo 4 litros, que es 350, y costo 10 litros, que es igual a 800. Por otro lado tenemos otros datos que inventamos nosotros, que son los datos que sí van a ir cambiando, que van a depender de cada problema. Por ejemplo, latas 10, resto, latas 4L, latas 1, el costo. Cada uno de esos datos va a ser variables que van a depender de los datos que ingrese el usuario. Por lo tanto, esos datos los voy a implementar con variables. Fíjate que tenemos la variable litros, la variable latas de 10, la variable latas de 4, latas de 1, resto y costo. Todas de tipo entero. Este programa, así como está, simplemente con los datos ya compila. Observa que dice ahí abajo que compila con éxito. Sin embargo, ¿por qué aparece que hay 9 sugerencias? Porque como el programa todavía no tiene ninguna sentencia ejecutable,
las sugerencias van a ser del estilo: declaraste un montón de variables y no las estás usando para nada. Así que vamos al segundo acto. Nuestro segundo acto es los cálculos. Fíjate que en el algoritmo latas pinturas hay 1, 2, 3, 4, 5 asignaciones. Cada asignación tiene de la parte derecha una expresión que realiza un cálculo, podemos llamarlo un cómputo, y asigna ese resultado de cálculo a una variable de nuestro problema. Entonces, esa parte del algoritmo la voy a escribir en Pascal como ves en la pantalla. Primero necesito saber cuál es la cantidad de litros que quiere comprar el usuario cuando está usando la aplicación. Esa parte que en el algoritmo era solicitar cantidad de litros y que yo en mi hoja de pantalla imaginaria lo escribí como cuántos litros quiere, ahora lo implemento en Pascal con la sentencia write, que va a tener el texto, entre comillas, cuántos litros quiere comprar, y para que me pueda mostrar en pantalla la A con acento y el signo de pregunta que abre, fíjate que en la segunda línea del programa, en la línea 2, le puse una directiva al compilador para que me muestre todos los códigos de letras con acentos. La segunda línea, después del write, dice readline litros. Lo que voy a hacer ahí es esperar, detener la ejecución, como está explicado en los videos que preparó Walter, detener la ejecución del programa y esperar a que el usuario ingrese un número y presione Enter. O sea que el readline va a leer el número, que en este caso va a ser, por ejemplo, un 14, y se lo va a asignar a la variable litros, y luego va a leer el Enter. Luego vienen las asignaciones. Latas de 10 es una variable que toma el resultado de litros div 10, resto toma el resultado de litros mod 10, latas de 4 resto div 10, div 4, perdón, y latas de 1 resto mod 4. Lo mismo que decía el algoritmo, nada más que escrito en Pascal. Donde está la flecha en el algoritmo viene 2 puntos igual, lo demás casi igual. Costo es una variable que va a tomar el resultado de la constante costo 10 litros por latas de 10. Fíjate que ahí lo que estoy usando es una variable por una constante, una variable por una constante y una variable por una constante para obtener el costo, ¿sí? Igual que lo hicimos en el algoritmo. Ahora viene el tercer acto. En el tercer acto te voy a mostrar justamente cómo van a salir los resultados por pantalla. Entonces, esto que yo me imaginaba y que puse una hoja, comprar estas latas, de esa manera, lo tengo que ahora implementar en Pascal. Observa que esta es la parte nueva del programa, ¿sí? Son básicamente todos writeline en realidad, porque van a bajar de renglón. Hay un writeline que va a poner el texto en pantalla, conviene comprar estas latas. Luego va a aparecer la variable latas de para que muestre cuántas latas de 10 litros va a mostrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de prueba de 14 litros, va a decir, conviene comprar estas latas, una lata de 10 litros, una lata de 4 litros y 0 latas de 1 litro. Fíjate otra cosa. Puse ahí, después de cada variable, 2.5 para que se formatee de una forma especial y queden encolumnados estos valores, porque por ahí algunos tienen 2 dígitos, uno un dígito, y poniendo ese formato van a salir encolumnados. Si tenés dudas con respecto al formato, acordate que hay un video que preparó Walter que explica esto con sumo detalle. Finalmente, muestro, tendrá que pagar pesos y la variable costo para mostrar el costo que tiene que salir por pantalla. Y para que la consola no se cierre, uso el siguiente truco. Escribo un write, presiono Enter para continuar y uso un readline sin parámetros que lo único que hace es suspender la ejecución del programa hasta que el usuario se aburre de ver su resultado o se regocija de ver su resultado y luego presiona Enter como bien le dice ese mensaje. Llegamos entonces al momento de la verificación de este programa. Lo tenemos compilado, fíjate que dice pintura.exe éxito, o sea, compiló con éxito, y ahora queremos ver si realmente funciona como queremos, o sea que da nuestros casos de prueba significativos, dan el resultado esperado. Entonces ahí tengo los ejemplos que habíamos hecho al principio de todo y los casos de prueba están marcados en rojo.
Voy a ejecutar el programa para cada uno de estos casos de prueba. La primera ejecución, fíjate ahí arriba, preguntaba ¿cuántos litros quiere comprar? Puse 10 y el programa me dijo conviene comprar estas latas, una de 10 litros, 0 de 4 litros, 0 de 1 litro y tendrá que pagar 800 pesos, que es el resultado esperado. Genial. Ahora la ejecución para el segundo caso de prueba. ¿Cuántos litros quiere comprar? 2. Conviene comprar 0 de 10 litros, 0 de 4 litros, 2 de 1 litro. Tendrá que pagar 200. Buenísimo, es lo que esperábamos. Tercer caso de prueba. ¿Cuántos quiere comprar? 5. Una de 4 litros y una de 1 litro. Tendrá que pagar 450. Sí, es lo que esperaba. Cuarto caso de prueba. ¿Cuántos litros quiere comprar? 8. Bueno, esperamos que nos dé 2 de 4 litros. Y eso es lo que nos dijo. 2 de 4 litros. Tiene que pagar 700 pesos. Quinto caso de prueba. ¿Cuántos litros quiere comprar? 11. Conviene comprar una lata de 10 litros, 0 de 4 litros y una de 1 litro. Tendrá que pagar 900. Buenísimo. ¿Cuántos litros quiere comprar? 14. Tendrá que comprar una de 10 litros, una de 4 litros y ninguna de 1 litro. Tendrá que pagar 1.150 pesos. También coincide con el resultado esperado. Y llega nuestro último ejemplo. Uno que hicimos una traza en el algoritmo. ¿Te acordás? ¿Cuántos litros quiere comprar? 66. Conviene comprar estas latas. 6 de 10 litros, una de 4 litros y 2 de 1 litro. Tendrá que pagar 5.350 pesos. Presiona Enter para continuar. Buenísimo. Estoy re feliz. Tenemos nuestro programa compilado, no tiene error de ejecución y además no le encontramos ningún error de programación. Pasó la prueba de nuestros 7 casos de prueba significativo. Genial, más que feliz. Llegamos al final del video y es un buen momento para sacar conclusiones. Recordad que partimos de un enunciado y una hoja en blanco y quizás hasta con un poco de pánico por la hoja en blanco. Y es momento de ver cómo evolucionó nuestro trabajo desde ese momento. Anotamos cosas, datos, incógnita, hicimos dibujos, nos metimos en el problema, empezamos a hacer ejemplos, hicimos un montón de ejemplos, marcamos cuáles eran los que nos parecían lo más importante, hicimos los primeros pasos del algoritmo, lo fuimos refinando hasta que tuvimos un algoritmo que ya nos decía exactamente qué operaciones matemáticas teníamos que hacer para ir haciendo los cálculos y obtener la cantidad de latas. Hicimos varias trazas para ver que lo que habíamos hecho era correcto o si tenía algún error. Después también nos imaginamos qué es lo que queríamos que aparezca en pantalla. Todo lo que fuimos haciendo, tremendo. Y después llegamos a la implementación en Pascal. Cuando llegamos a Pascal ya estaba todo cocinado, ya teníamos todo verificado, ya teníamos todo casi perfectamente pensado. Había que ponerse a escribir el código en Pascal. Nos dedicamos a los detalles, si queríamos que hubiera letras con acentos o no, cómo íbamos a hacer el formateo en pantalla, escribimos nuestras constantes, nuestras variables, armamos nuestro programa, compiló, lo ejecutamos con los 7 casos de prueba significativos, funcionó correctamente. Bueno, como ven, programar no es escribir program y empezar a apretar botones hasta que la cosa compila y con suerte funciona. Programar es mucho más. Programar es meterse en el problema, es usar la experiencia, es trabajar con los datos del problema, es aprovechar la experiencia, es acordarse lo que pasó antes, es todo esto. Esto es programar. Subarashi. Domo arigato gozaimasu. Todo esto continuará. Cualquier similitud con el trabajo de un programador no es mera coincidencia. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios En Cuarentena en mi casa. Nisen Nishunen Ogatsu Yokka. Today is May the 4th. May the 4th be with you.